días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los seguidores de Peter Lynch, bienvenidos a Iceberg de Valor. Esta tercera semana de enero ha llegado a mis manos un informe que realmente ya tiene como 3 años, es del 2016 y es de Ernst & Young y es sobre distribuidores. Como muchos os habréis fijado, cuando yo abordo diferentes temas en los podcasts y me interesan diferentes temas y siempre hay durante un mes, 2 meses, alguna temática concreta que me interesa. Pues esto ha llegado a ser autos, suscripciones, camioneros y también distribuidores que es algo ya sea por Envirostar o Electrocomponents u otras muchas empresas. Es un sector que me gusta, que me he mirado bastante. Y lo que se ve en este informe es que durante los últimos 15 años los distribuidores han superado al Standard & Poor's de forma bastante notable en algunos casos. Y es que no todos los distribuidores son iguales. No es lo mismo ser un distribuidor en la industria médica que distribuir tornillos. Cada uno tiene diferentes retornos y especialmente, en concreto, en la industria médica ha habido grandes compañías como Henry Schein o Patterson Companies que han tenido rentabilidades extraordinarias y entonces los distribuidores casi de forma intrínseca quizás no son compañías con unos márgenes espectaculares, ya que siempre hay límites al precio en el que puedes revender tu producto y por lo tanto los márgenes hay limitaciones. Sin embargo, es una industria fragmentada de forma intrínseca casi porque hay que estar en una determinada zona geográfica y los retornos sobre el capital suelen ser bastante buenos. Además, existen todo tipo de jugadas o estrategias que adoptan los buenos distribuidores. Y una que me gusta, y Amazon hace esto de forma espectacular, es la marca blanca. Que tú al final has diseñado una plataforma, una página web o un distribuidor y sin ningún capital adicional creas tus propios productos que los fabrica otra persona, pero tú no has puesto ninguna fábrica, no has puesto... no has hecho básicamente nada y simplemente el ser un distribuidor al llegar directamente al cliente te permite, además del propio margen de distribución, al crear la marca blanca, llevarte el propio margen del producto. Y así puedes llegar a canibalizar todos los productos commodity que tú suministras. Los de alto valor añadido, es evidente que marca blanca no habrá, pero sí todo aquello que no sea de un gran valor añadido. Y además es interesante que si un distribuidor es bueno y tiene una estrategia que le permite crecer, es capaz normalmente de crear servicios de valor añadido. Es decir, no solo se queda en distribuir diferentes cosas, sino que es capaz de añadir todo tipo de servicios con la característica de que llega al cliente. Y por lo tanto es capaz de gestionar inventarios o incluso en muchos casos dar financiación al propio cliente, etc. Entonces, el distribuidor es capaz de generar nuevas vías de negocio que le permiten obtener grandes rentabilidades. Y quizás un fallo o algo malo que se puede pensar que un distribuidor tiene es la necesidad de acumular inventario. Y entonces tú, si necesitas acumular inventario y tienes que pagar por ello y el cliente va más tarde, es probable que el capital circulante sea positivo y que sea
de bastante cantidad. Sin embargo, hay ciertos distribuidores, o quizás Amazon en concreto, el que ha conseguido alargar mucho los tiempos de pago, por lo tanto el circulante es negativo y el flujo de caja es todavía más positivo que si no tuviéramos este fenómeno. Así que, bueno, los distribuidores me gustan bastante y bueno, hay ciertas amenazas, en concreto por la llegada de Amazon, pero sí que es un sector que de forma consistente ha superado al índice y recomiendo pues enterarse sobre el sector y ver las dinámicas que lo mueven. Por otro lado, esta semana ha ocurrido algo en el tema personal, que es que Sequoia ha invertido en Majestic Wine. Majestic Wine es una compañía que apareció en el podcast y que a mí me interesa mucho, y a unos siempre le alegra que, oye, unos fondos de cierto calibre inviertan en su empresa, y que quizás Majestic Wine no es un retailer británico que está contando los días para morir, sino que, bueno, hay toda una plataforma que bueno, tiene un foso yo creo que bastante amplio y que le va a permitir crecer. Y Sequoia, al fin y al cabo, es un fondo que en sus posiciones principales tiene a Google, Visa, Mastercard y Amazon. Pues no está mal que hayan invertido en Majestic Wine. Sin embargo, no lo habrán hecho seguramente en su fondo principal, ya que gestiona mucho capital, y seguramente ese 5% de Majestic Wine sea parte de un microfondo como es el Wishbone dentro del Sequoia. Esta semana también ha habido noticias de la acción con más bajistas del mundo, y esa acción no es otra que Tesla. Y lo que ha habido es la publicación de Elon Musk de una carta a sus empleados diciéndoles que iba a despedir al 7% de la plantilla para poder, bueno, tener beneficios a largo plazo. Esto ya lo hizo, creo que en julio, despidiendo al 9% de la plantilla. Y esto el mercado se lo ha tomado muy mal, ya que si estamos diciendo que Tesla es una compañía de hipercrecimiento, pues despedir a gente no parece que vaya a ser la forma en la que van a crecer de forma exponencial. Sin embargo, quizás hay una nota bastante importante y no la he visto destacar a la gente. Es que en el trimestre 4 de Tesla, en la nota se dice que va a haber beneficio neto. Algo que muchos descontaban que no habría. Que el tercer trimestre había sido, pues bueno, ese trimestre donde se acumulaban múltiples factores positivos, mucha demanda acumulada, que había hecho que el tercer trimestre hubiera un beneficio positivo. Sin embargo, parece ser que en el cuarto también va a haber ese beneficio neto positivo, menor que en el tercer trimestre, pero sigue siendo un acontecimiento muy destacable en una empresa que durante mucho tiempo pues no tuvo beneficios y ahora parece que sí. Y quizás, bueno, el mercado bajó un 10% con esta noticia, pero no tiene por qué ser mala en sí. Y yo personalmente es una empresa que sigo bastante, de una forma u otra, porque básicamente sigo a muchos youtubers y son bastante fans de Tesla todos. Y es algo que me gusta seguir. Y quizás el argumento bajista que más fácil es desmontar, diría yo, es que hay falta de demanda. Y yo creo que eso, o sea, Tesla puede tener 1000 problemas, pero la falta de demanda no es uno de ellos. Y vemos que hay miles de fans que quieren comprar Teslas y es un producto que está a un precio bastante razonable. Y vamos, o sea, puede tener 1.000.000 de problemas de fabricación y quizás pues tenga que subir precios y eso pues afecta a la demanda, pero hoy en día yo no veo que la demanda de Teslas esté flaqueando de ninguna forma. En el episodio de esta semana quería transmitir una idea bastante sencilla y bastante concreta,
y es la de estudiar un poco las ideas o los conceptos que Peter Lynch transmitía en sus 2 libros y quizás las limitaciones que tienen estas ideas hoy en día. Gran parte del marco teórico de Peter Lynch creo que es muy bueno, ¿vale? Ideas como ir en contra del rebaño, si una industria o una empresa ha funcionado en una geografía, puede expandirse y por lo tanto puedes extrapolar ese crecimiento. Invierte en aquello que entiendes, haz el trabajo de campo porque eso te da ventaja y también pues invierte en buenas compañías en sectores muy malos, ¿no? Son típicos conceptos de Peter Lynch que me parecen muy muy buenos. Sin embargo, ciertos conceptos de estos aplicados literalmente, creo que hoy en día es muy difícil hacer dinero. Y quizás agrupando estos conceptos, si tomamos el tema de retail, restaurantes y servicios como Supercuts, siempre en el concepto de Peter Lynch es si un concepto ha funcionado en una determinada geografía, como Estados Unidos, pues es muy homogéneo, no le será muy difícil expandirse a otros sin ningún problema y podrá seguir creciendo. Pues si Walmart está en Arkansas y tiene 20 supermercados y funciona muy bien, no es difícil imaginar que se podrá expandir a otros muchos estados y por lo tanto ser un éxito. En restaurantes lo mismo, si Ponderosa y Bonanza está funcionando muy bien y está creciendo, pues es probable que ese crecimiento se pueda extrapolar. Así lo hicieron también McDonald's, KFC. Y en el tema un poco más de servicios, pues Supercuts, que era una peluquería, fue capaz de expandirse de forma bastante predecible, pues ya que a la gente le crece el pelo, no sé si media pulgada al mes, y por lo tanto, pues Supercuts fue capaz de expandirse a múltiples estados de forma bastante constante y predecible. Sin embargo, hoy en día, pues invertir en retail no es fácil. Y de hecho, pues se puede decir que es un campo de minas y yo no veo claro que tú vayas a una tienda hoy en día, te guste, inviertas en esa tienda y que te vaya bien. Porque, es un sector en sí ya bastante difícil. Por otro lado, en el sector de restauración hay muchas compañías que reúnen las características que Peter Lynch querría. Y estas, por ejemplo, Chipotle Mexican Grill, Dunkin' Donuts, cumplen las características de no tener una expansión geográfica grande. Por ejemplo, Dunkin' Donuts está creo que en la parte este de Estados Unidos, sin embargo la oeste pues está completamente libre y podría ser una especie de Starbucks en el futuro. Y por lo tanto cumple precisamente con esas características de un McDonald's original o muchas cosas que Peter Lynch destacaría. Sin embargo, el precio ya descuenta esa expansión geográfica. Es decir, al ser tan predecible y los conceptos que utilizaba Peter Lynch están tan reconocidos por el mercado que ya está en el precio la propia expansión geográfica. Por lo tanto, esta misma idea se mantiene, ¿no? O sea, no es fácil aplicar los conceptos de Peter Lynch incluso en la propia restauración. Y uno se tiene que preguntar, ¿no? O sea, si teóricamente este concepto de si algo ha funcionado en un entorno concreto se puede expandir, quizás lo que hay que hacer es aplicarlo a otros sectores, como servicios o software. Si un determinado software de gestión de personal ha funcionado en zonas o empresas muy concretas, es posible que pueda expandirse. Sin embargo, aquí también, a nivel de valoraciones, suele haber bastantes problemas porque ese crecimiento
ya se suele descontar. Por otro lado, un concepto o idea muy habitual de Peter Lynch es sobre cíclicas. Y de hecho, el fondo Magellan es famoso por tener a Chrysler de primera posición durante bastante tiempo y hacer un por 50 con Chrysler que no es poco de decir. Entonces, en el 82 hubo una pequeña recesión, o no tan pequeña, donde todo el sector de automoción, pues como es evidente, estuvo depresivo. Y Peter Lynch pues decía que si una cosa sabía de los americanos es que compraran coches. Y entonces pues simplemente con ese optimismo por defecto pues fue capaz de comprar automovilísticas como Chrysler o Ford, ya que en su fondo se veía obligado a diversificar porque no podía tener más del 5% en una posición, y entonces se vio forzado a comprar Ford. Pues compró estas empresas a ratios PER muy altos, ¿no? Y hizo pues ese por 50 en Chrysler que es tan conocido. Y de ahí la lección de comprar empresas cíclicas con PER altos y venderlas cuando el PER es bajo, ya que eso señala que es el final de ciclo. Sin embargo, ya Peter Lynch en sus días ya comentaba que esto se estaba convirtiendo en más y más difícil. Algo que en el 82 pues sí que fue capaz de hacer. A medida que pasaban los años, llegaban los 90, pues ya no era tan fácil comprar cíclicas, ya que se tenía que anticipar a dos cosas. O sea, el ciclo económico y quizás, hasta cierto punto, quizás era lo más fácil, ¿no? O sea, es fácil ver que estás en el punto bajo del ciclo económico, pero ya no es solo acertar con eso, sino que es acertar con que el ciclo de expectativas no ha llegado a valorar positivamente a esa compañía cíclica. Es decir, el otro ciclo, el no económico, el de expectativas, hace que no sea fácil comprar compañías cíclicas, y el propio Peter Lynch ya lo expresaba. Y de hecho, cuando se fue a Europa de tour, por así decirlo, él ya señalaba que en Europa no era tan difícil comprar cíclicas, ya que había pues aseguradoras y reaseguradoras que con los tipos bajos pues tenían unos resultados muy malos, y la gente pues se fijaba en esos resultados malos que estaban teniendo. Sin embargo, lo que no eran capaces de ver en Europa era que eso se revertiría y con unas mejores condiciones esas compañías pues tendrían buenos resultados, es decir, estaban en el punto bajo del ciclo, que es donde hay que invertir. Pero en Europa no habían llegado el punto a ver eso, mientras que en Estados Unidos sí. Sin embargo, ahora mismo quizás es que todo el mundo ha visto esto. O sea, de hecho, cuando una compañía cíclica tiene buenos resultados, el mercado es tremendamente escéptico con esos resultados, ya que ya ve o ya conoce que eso se puede revertir y que no, y que las compañías cíclicas se compran abajo y no arriba, y que no es el momento de comprar. Y entonces el ciclo de expectativas se vuelve muy importante. Y si Micron pues hace unos resultados medio buenos, seguramente a la acción pues le dé igual o incluso baje. Aquí mismo hemos tenido la experiencia de Flow Traders, que hace el mejor trimestre de su historia y la acción baja. ¿Por qué? Pues porque el ciclo de expectativas tiene su propio camino y no es fácil de acertar con eso. También se ve hoy en día con Renault. O sea, Renault evidentemente está en pico de ciclo, pero quizás en los tiempos de Peter Lynch la gente hubiera dicho, vale, pues Renault va a seguir creciendo y teniendo unos grandes beneficios y por lo tanto tiene que estar a 8 veces beneficios. Pero es que no está pasando eso. O sea, está pasando
justamente lo contrario. O sea, a la gente le da igual el beneficio presente, es decir, extrapola cero el beneficio actual. Es más, el beneficio actual que sea alto es señal de que en el futuro será bajo. Y por lo tanto, no se pueden comprar, ¿no? Estamos en pico de ciclo y como el futuro va a ser peor que el presente, no hay valoración adecuada para estas empresas, ya que el futuro va a ser peor. Y se ve en otras empresas como en Covestro, que este año ha hecho unos resultados extremadamente buenos. Se sabe que en el futuro van a ser peores, no se sabe cuánto, pero van a ser peores. Y entonces el mercado le da igual los resultados de ahora y la incertidumbre de los resultados futuros se traslada al presente y de alguna forma incluso se pasa de frenada. Y este fenómeno ocurre en todas las empresas que he mencionado y en todos los sectores. En el propio sector del shipping hay ciclos fantasma porque, claro, está el ciclo económico y de crédito, pero luego el ciclo de expectativas puede ir en su propia forma y se puede complicar mucho. Entonces, no me queda claro que aplicando el concepto de Peter Lynch, pues podamos hacer dinero. Y de hecho, bueno, pues mucha gente al invertir, pues siempre dice, bueno, esta empresa en el 2008 lo hizo muy bien. Y mira las cíclicas, qué mal lo hicieron en el 2008. Pero quizás, hombre, si todo el mundo dice esto, quizás es que ya estamos descontando este fenómeno y que las cíclicas no lo hacen bien en recesiones. Y quizás cuando venga un periodo de cierto declive económico, pues quizás las cíclicas estén planas o quizá suban, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que el mercado no es tonto, ¿vale? Y que muchas de las lecciones de Peter Lynch ya están, digamos, absorbidas por el mercado y bueno, no hay que tomar esas lecciones al pie de la letra, sino que más de forma conceptual y ver si aplican o no aplican. Yo no digo que haya que comprar cíclicas, ¿no? Pero que habrá que ver a qué precio están y en qué momento estamos, ¿no? Entonces, ¿qué es la lección, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? Porque si las lecciones de Peter Lynch no funcionan directamente, pues ¿qué podemos hacer? Yo, en mi forma de ver, quizás hay que evitar esas predicciones sectoriales de, bueno, pues las automovilísticas van a subir, ¿no? Pues quizás es mejor fijarse en una compañía de un sector depresivo, pero quizás una compañía que haya sido mal comprendida por el mercado. Pues por lo que sea, quizás haya una compañía en un mercado que el mercado no perciba, o sea, lo perciba como de muy baja calidad cuando realmente no lo es. Y entonces, si realmente ese sector va bien, esa compañía será capaz de ir mejor que ese sector. Y si ese sector va mal, pues esa compañía generará ese alfa respecto a sus peers o esa industria. Y es, creo yo, el mejor modo de invertir. Y con esto terminamos el episodio de esta semana, un poco con las limitaciones de Peter Lynch, más en el entorno práctico y literal que en el teórico, que me parece que a nivel teórico las lecciones son muy buenas y hoy en día muy, muy válidas. Y creo que hay que estudiar a este inversor. Y espero que os haya gustado este episodio. Dadle a like en YouTube, en iVoox, compartidlo. Nos vemos la siguiente semana y seguid aprendiendo.